Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa oficial del Condado de Montgomery, Montgomery al Día, galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, su servidora y portavoz hispana del Condado, Lorna Virgilí. Bueno, el curso escolar 2014-2015 comenzó el pasado 25 de agosto y más de 154,000 estudiantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery pues regresaron a las aulas. Pero aunque ustedes no lo crean, desafortunadamente quizás hay algunos jovencitos, jovencitas, niñas y niños en nuestra comunidad que no ingresaron, que no se matricularon. Y esto aparentemente está sucediendo acá en nuestra comunidad. Para hablar sobre los requisitos de matrícula e inscripción en las escuelas públicas, tenemos como invitada acá a Laura Newton, quien trabaja obviamente con las escuelas públicas del condado de Montgomery. Bienvenida, muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues tú nos vas a estar colaborando con lo que son los requisitos específicos para la matrícula estudiantil. ¿Quién tiene que estar asistiendo al colegio en nuestra comunidad, cierto? Cierto. Todos los estudiantes entre las edades de 5 y 21 años que viven con sus padres o guardianes tienen domicilio legítimo en Montgomery County, tienen derecho a recibir una educación pública gratuita en Montgomery County Public Schools. Exactamente. Ella va a estar abordando ese tema en cuanto regresemos de la pausa comercial. Pero también tenemos ya a nuestro querido Néstor Alvarenga. Néstor, pues ya ustedes lo conocen. Él es el enlace latino del condado de Montgomery. O sea, él es la persona entre nosotros, el gobierno, y ustedes, los miembros de nuestra comunidad, especialmente los hispanos parlantes, y también él trabaja con el Centro para Inmigrantes Gilchrist y la Oficina de Relaciones Comunitarias. Bienvenidos una vez más, queridísimo Néstor. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Un gusto y placer siempre estar en tu programa y también ahora trabajando con Laura Newton ahí. Esta es mi otra oficina. Esa es tu oficina ahorita. Bueno, nada. Vamos a estar hablando de esta asociación entre lo que es el condado y las escuelas públicas, porque aunque parece que todo es lo mismo, somos de la misma familia, pero no estamos tan revueltos y estamos tratando de entendernos los unos con los otros. Si lo podemos decir así claramente, cómo es que funcionan las escuelas públicas y el gobierno de Montgomery. Vamos a tomar nuestra requerida pausa comercial y cuando regresamos tenemos ya aquí a Laura Newton de las escuelas públicas y también a nuestro querido Néstor. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, estábamos acá en cabina platicando un poquito sobre cuál es quizás no el problema, pero la preocupación existente sobre lo que es las matrículas de nuestros jóvenes latinos en las escuelas públicas. ¿Cuál de los dos me quiere abordar, darme la primicia del tema primero? ¿Tú, Néstor, o dejamos que sea Laura? Bueno, el propósito es para dejarle saber a la comunidad, a nuestra gente, de que el año escolar ya comenzó, el 2014-2015. Entonces, si hay muchas dudas, hay preguntas o hay también a veces en la comunidad la gente dice, bueno, vete a la escuela X, que en mi área en Gettysburg, o vete a Richard Montgomery y registra a tu hijo, matrícula a tu hijo ahí, ¿no? Entonces no saben a veces el proceso y todo lo que tienen que hacer. Si
yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, esta fue toda una experiencia. No tienes hijos, entonces, ¿qué haces aquí en el programa hablando, verdad? Si no tienes esa experiencia en particular. Claro, pero hay mucha gente que no, específicamente Claro. que no tienen la idea de dónde tienen que ir. Entonces, es por eso que tu programa estamos totalmente con ganas de dejarle saber a la gente, abordar el tema, exactamente. No es que hay una preocupación latente en cuanto si las personas están matriculando los hijos o no en las escuelas públicas, pero queríamos conversar contigo para que nos aclares, Laura, básicamente, si yo tengo un hijo, quizás mi hijo es recién llegado de un país latinoamericano, no conoce bien el idioma inglés, yo no estoy muy familiarizada con cómo son las inscripciones, las matrículas, como dijo Néstor, en las escuelas públicas de Montgomery. ¿La ley me requiere de que ese muchacho asista al colegio? Sí, la ley indica de que cualquier estudiante entre los 5 y los 21 años tiene que estar inscrito en las escuelas. Cuando digo 21 años quiere decir de que no se ha graduado previamente en su país. Generalmente un estudiante estudia entre los 5 y los 18 años. Pero hay aquellos de que porque razones familiares o por políticas dejaron de asistir a la escuela, pero ellos pueden volver a ingresar siempre y cuando no se hayan graduado en su país. Dime algo, por ejemplo, si a mí me llega de mi país un jovencito, un sobrino que tiene 15, 16 años de edad y ese sobrino aún no ha culminado de cursar secundaria, bachillerato en su país y llega acá pero quiere trabajar. Él no quiere necesariamente ir al colegio, ir al high school a aprender inglés, quiere trabajar. ¿Cómo tengo que manejar yo la situación si estoy de cierto modo pues responsable de este joven familiar mío? Bueno, yo creo que en cualquier momento uno tiene que enfatizar que una educación es importante para cualquier ciudadano, no importa de qué edad tenga, y abre las puertas para el futuro, para oportunidades. Siempre va a haber tiempo para trabajar. Vamos a trabajar hasta los 67 años. Así que no es necesario comenzar a trabajar a los 15 años. Esa es la mentalidad nuestra acá una vez que ya nos engendramos en el sistema norteamericano de que vamos a trabajar hasta los 67 años. Pero un muchacho recién llegado de una zona rural de cualquier país centroamericano hoy en día, que quizás en su país ya estaba acostumbrado pues a laborar y llegar acá con la misma mentalidad y de repente le llega un pariente que ahora tiene responsabilidad por ese muchacho. Yo lo que quiero saber es, yo como el pariente, legalmente estoy atada a enviar a este chico al colegio. Sí. Bueno, sí, porque la ley dice si es menor de edad tiene que asistir y tomar una educación, pero la forma que yo haría es decirle al estudiante, mira, hay tiempo para todo, tú puedes trabajar, no tienes que trabajar todo el tiempo. Es importante que estudies, tienes las tardes para trabajar si es que tú quieres, tienes los fines de semana para trabajar, tienes el verano para trabajar. Pero aquel que llega a este país y no habla el idioma y no tiene mayor educación, va a tener restricciones en qué tipo de trabajo pueda tomar. Entonces, si una persona va a trabajar por el minimum wage o el salario mínimo, porque no tiene educación, es un incentivo decirle, si tú tienes más educación, vas a poder trabajar por la misma hora, pero vas a ser remunerado un poco más porque tienes más educación. Por lo tanto, esa sería mi motivación, mi incentivo. Estudia para que así cuando trabajes puedas ganar más. Bueno, sí, no, eso tiene sentido, obviamente. Todos queremos que nuestros jóvenes pues avancen, se superen, se reciban y que después, posteriormente tengan buenos empleos a través de la profesión en la cual ellos se hayan encaminado. Pero no es menos cierto que llegamos a veces acá con mucha necesidad económica. En muchos casos los familiares que los recibimos también tenemos necesidad económica y lo más factible es decirle al jovencito, pues sabes qué, vete a trabajar a cualquier mall, a cualquier centro comercial o cualquier restaurante, lo que sea, porque es que nos hace falta la entrada. Y sabemos que eso existe dentro de nuestra comunidad. Lo que queremos es que quede claro, es la responsabilidad del que recibe, ¿no, Néstor? Claro, definitivamente. Y obviamente la situación económica o situación de cada persona o familia es diferente, pero es ahí donde, por este programa, por eso lo queremos que todo el mundo se entere. Hay opciones, pueden trabajar. Yo trabajé en el high school durante la escuela, pero el enfoque siempre de mi mamá y mi papá era la escuela primero, trabajo secundario, ¿no? Entonces, y lo hacen miles de estudiantes. Estás hablando de un sistema escolar de 154,000. ¿Cuántos están en high school que tienen, yo tenía mediodía, a las 12 salía, a la 1 empezaba a trabajar? Entonces, hay flexibilidad. Lo que queremos es darle a entender que la prioridad es que estos jóvenes o niños entren al sistema escolar.
Y luego ya pueden ver las opciones de trabajar 20 horas, 15 horas, creo que es, no me recuerdo tantos años que ya dejé el high school, Lorna. Ya que trabajan las 40, las 50, las 60 horas. Las 60, 70 horas, sí. Laura, existe quizás... no sé, en cuanto a cifras, no sé cómo manejan las escuelas públicas las estadísticas y los datos en el sentido de las cifras que puedan tener de cuántos estudiantes quizás estiman que deberían estar en las escuelas y no lo están. ¿Ustedes manejan eso en algún nivel, en alguna capacidad o no? No, solamente tenemos las cifras de los estudiantes que sí se han matriculado este verano. Y te puedo decir que en comparación al año anterior, el año pasado, en este momento solamente en el verano, hemos tenido un aumento de por lo menos 500 estudiantes en comparación al año pasado. Cuando dices verano, ¿dices las clases de verano? No. Okay. Estas son inscripciones para la escuela. Entonces, por ejemplo, empezando en julio, ya empezamos, hay inscripciones durante todo el año, pero uno empieza a ver que las familias empiezan a traer a sus estudiantes para matricularse empezando en julio y agosto en preparación para el comienzo del año. Y el año pasado vimos como 1.400 familias durante julio y agosto. Este año ya estamos casi en 2.000 estudiantes. Sí, y cuando dices no son solamente familias hispanas, sino son global. Son internacionales, son de todo el mundo. Y un punto muy interesante espérame, dijiste internacionales, ¿es internacional o también nacional de familias que se mudaron de Minnesota a Maryland? Bueno, mi oficina solamente es la oficina internacional, Es así internacional. que solamente recibimos matrículas de gente que viene del extranjero. Del extranjero ya estamos hablando de unas 1.400 personas. 2.000 este verano. De lo que va este año, 2.000 personas. ¿Proveniente mayoritariamente de dónde, Laura? De Centroamérica en este momento. De Centroamérica. ¿Son chicos que vienen por su cuenta, solos, o que vienen con familiares? Bueno, hemos visto que por lo menos 90 de ellos han sido... Los agarraron en inmigración y los mandaron a vivir con familiares acá. Puede haber un número más alto de estudiantes que vino y que se están reunificando con su familia, pero es una matrícula regular, así que nosotros nos llevamos la cuenta de cuántos estudiantes vienen a reunirse con su familia. Me imagino que es un número alto. Es una cifra elevada. Mencionaste 90 de ellos que fueron jóvenes que cruzaron la frontera por su cuenta. Sabemos que tenemos la crisis esta con los niños fronterizos, los niños que están en la frontera, proceso estancado a nivel federal. Eso no es materia del gobierno del condado de Montgomery, vamos a aclarar. Eso tiene que ver con el gobierno federal de los Estados Unidos. Pero siempre anualmente hemos recibido jóvenes que llegan así, que llegan solos, que han cruzado la frontera todos los años, ¿verdad? Cierto, el año pasado también los recibimos, pero lo que estamos viendo este año es que los números están aumentando. Los números están aumentando. O sea, que pese a lo que está ocurriendo en la frontera, de que presuntamente eso está sellado, que no se les ha dado el permiso de entrada completamente por parte del gobierno federal, aún así están llegando a nuestra comunidad. Nos están impactando, sí. Nos están impactando. 90 ya se han inscrito en las escuelas públicas del condado de Montgomery. ¿Esa cifra de 90 de este año es más elevada en comparación al año pasado? Sí, el año pasado era mucho menor. Te puedo decir de que yo creo que hubieron, en el año en total hubieron 107 el año pasado. Imagínate ahora en el lapso de 2 meses ya tenemos 90. Así que yo creo que con el transcurso del año vamos a ver los números subir de nuevo. Claro. Exactamente. Me pregunto si eso es una indicación de que fueron jóvenes de que cruzaron sin que los vieran, o si fueron jóvenes que de una manera u otra, pues el gobierno federal les dio el permiso. Esa es una pregunta para el gobierno, para inmigración, no para Laura. Sí, no, y esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Y obviamente los números que está dando Laura las cifras son con el documento que traen de allá. Recuérdate que entonces hay muchos que tienen el miedo, y es por eso que queremos dejarle saber a la comunidad el miedo o lo que sea, ¿no? Tú sabes, habla de migración, uno no quiere tocar el tema, pero hay que tener esos temas, hay que tener esas conversaciones. Y eso, que salgan, que vengan a las escuelas, que vengan a la oficina, muy importante. Otra cosa muy importante es que a veces decimos, bueno, ya empezó el año escolar, voy a esperar hasta el otro año. Como dijo Laura, la matriculación del estudiante es todo el año completo. Obviamente en el verano es cuando se miran los números más grandes, porque está empezando el nuevo sistema escolar. Pero importante saber que puede matricular durante todo el año. Exactamente. Laura,
de estos jóvenes que llegaron obviamente que cruzaron con un documento de que cruzaron por su cuenta la frontera, ya ellos han sido asignados a familiares, correctamente. ¿Son los familiares generalmente los que vienen a inscribirlos o cuál es tu experiencia basado en eso? Exactamente. Cuando emigración los asigna o los manda a un familiar acá en Montgomery County, la persona que reside en Montgomery County es el responsable de venirlos a matricularlos porque son menores de edad, así que no pueden venir solos. Vienen con el adulto que viene a matricularlos en nuestra oficina. Exacto. O sea que si hay algún familiar ahorita que nos está escuchando, que quizás usted, ha recibido a uno de estos jovencitos que cruzó la frontera y usted está responsable, pues técnicamente también está responsable de inscribirlos, de matricularlos. ¿Cuál es la mejor forma de canalizar esto, Laura? Obviamente tu oficina, ¿no? Tiene que venir directamente a la oficina de admisión internacional de Montgomery County y nosotros al llamar le podemos dar la información que es necesaria para poder matricularse en las escuelas. ¿Cuál es el número de la oficina, Laura? Es el 301-230-0686. 0686. El número telefónico, en caso que no lo escuchó, es el 301-230-0686. 301-230-0686. Si usted es responsable de algún familiar menor de edad, menor de los 21 años de edad, que ha llegado a este país y aún no ha concluido una educación formal, estamos hablando hasta bachillerato, de secundaria, high school. ¿Okay? Es medio que la responsabilidad de usted de que este jovencita, niño o niña, pues se matricule, vaya a las escuelas públicas, especialmente del condado de Montgomery. Estamos hablando de Montgomery, pero esto aplica, me imagino, a todo el estado de Maryland. Una educación se aplica a cualquier condado y esto, lo que estamos experimentando nosotros se ve a través de todo el país. Lo importante es que la persona responsable, como tú dices, se haga responsable de matricular al estudiante en el condado donde residen. En el condado donde reside. El número telefónico en el condado de Montgomery de la Oficina de Admisiones Internacionales, 301-230-0686. 230-0686. ¿Tú querías decir algo, Néstor? No, y son vecinos, ustedes están cerca. La oficina está acá en Wheaton. La oficina esta está en Wheaton. Bueno, lo ponen Rockville también, no sé. Está esa línea ahí que Rockville, Wheaton o... A minutos. Sí, no sé. Laura, para matricularlos, ¿qué tipo de documentación? Ahí yo creo que ya me puedes hablar un poquito más sobre el proceso. Sí. Porque quizás los procesos es lo que nos intimida muchas veces, el papeleo. Exactamente. Si hay una carta necesaria de inmigración. No sé, explícame cuál es el proceso de matricularlos. Bueno, el proceso de matricularse es para todo estudiante, ya sea del extranjero o de acá. Es comprobante de edad, de identidad, de domicilio, de inmunizaciones, credenciales escolares. Necesitamos tener un certificado de nacimiento, necesitamos un pasaporte si es que lo tienen, necesitamos identificación de la persona adulta que los está matriculando, sabiendo cuál es la relación, si no es el padre en sí, pero es un guardián, que documentación demostrando que tienen el poder de poder matricular al estudiante. Si tienen récords de vacunas, por favor, tráiganlos. Si tienen récords escolares. ¿De otro país? ¿Récords de vacunas de otro país? ¿O hace falta la vacuna acá? No. Pueden ser del extranjero porque la clínica realmente es el Departamento de Salud del estado del condado de Montgomery County. Ellos revisan el récord para asegurarse que las vacunas estén al día. Una de las vacunas que es necesaria realmente es comprobante de tuberculosis y eso se hace en el mismo edificio donde estamos. Ellos tienen una clínica, así que no tienen que ir muy lejos. La otra cosa es demostrar que residen en Montgomery County y eso a veces puede traer dificultades porque se están compartiendo una casa con alguien y la persona no quiere darle los documentos que son necesarios. Eso ha causado problemas en la matrícula, pero lo que estamos haciendo es que estamos trabajando muy cerca de los trabajadores sociales y lo que les estamos pidiendo a los trabajadores sociales de las escuelas de Montgomery County es que vayan a hacer visitas a las casas para comprobar que viven ahí. Entonces, si no tiene documentación, no se preocupe, aún así pueden venir a nuestra oficina y nosotros vamos a mandar a un trabajador social para que le haga una visita a domicilio. Comprobar de que viven, sí, porque en muchos casos se puede presentar lo que acabas de mencionar, el hecho de que viven compartido con alguien y la persona pues tiene las cuentas, los contratos de arrendamiento, quizás hasta lo que es la hipoteca de la casa, todo a nombre de otra persona y no quiere compartir eso. Y esa es una esencial y
mucho respeto para las escuelas y Laura, el trabajo que están haciendo en las escuelas, ¿no? De que vienen a la casa para comprobar. O sea, en realidad no queremos tener ninguna barrera, sino y no hay excusas. Entonces necesitamos que vengan, traigan a sus niños, los matriculen, que están aquí. Es como dice Laura, ahí hacen todo. Si no los récords, pues bueno, ahí están los servicios de vacuna, están ahí le hacen el examen también, Lorna. Yo pasaba ahí varios días ya. Todo el verano. Todo el verano casi. Y es fascinante porque es todo en un solo lugar. One stop shop, como decimos en inglés. Vacunas, exámenes, todo ahí. Bueno, para el estudiante no es divertido, pero... Entonces, pero bueno. El mensaje del día de hoy es... no estamos acusando a nadie de que tiene un joven que lo tiene en casa y no lo está enviando al colegio. Ese no es el mensaje. El mensaje es que si a usted inadvertidamente pues le ha llegado un sobrino, una sobrina, un primo que sea menor de edad y que le corresponda estar asistiendo a las escuelas públicas, y quizás usted no lo ha hecho porque obviamente no ha tenido la necesidad o pasar la experiencia en el pasado de tenerlo que inscribir, de matricular para que vaya al colegio. Hoy le estamos diciendo, número uno, que es una obligación suya de que este jovencito, jovencita, niña o niño, pues se matricule y vaya al colegio a recibir una educación. Es medio que la ley, así que tenemos que cumplir con eso. Y número 2, le estamos diciendo que sabemos que el proceso puede ser un poco complejo para muchas personas. Aquí está esta oficina en particular para asistirle a usted y facilitarle los procedimientos para que pueda llegar y matricular a ese joven, jovencita, niño o niña, porque estamos aquí hablando de adolescentes y hasta más pequeñitos, para que usted tenga toda la información y a la misma vez agilizarle el proceso. Mensaje número 3, que es importante. ¿Ha comenzado el curso escolar? ¿No lo ha matriculado? No importa. Llame hoy mismo. 301-230-0686. 301-230-0686. Llame hoy mismo para que comience el proceso. El colegio comenzó el 25 de agosto, pero no termina hasta el 12 o 13 o 15 de junio. Junio 12, sí. Junio 12, dependiendo de cuánta nieve. Exacto. Puede extenderse el año escolar. Exacto, se puede extender por el año, por las tormentas invernales. Pero bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. Un par de meses todavía. El curso escolar acá corre hasta el día 12 de junio, lo que quiere decir que usted tiene tiempo ahorita, en ese instante, de matricular a ese familiar que quizás tiene en casa, menor de los 21 años de edad, el cual le corresponde estar yendo al colegio. Sabemos que trabajar es una buena opción para muchos de nuestros jóvenes, pero hay que cumplir la ley. ¿Algo que quieras añadir, Laura? Sí, Lorna, lo que te quería de que el público sepa es que los documentos, la información que nos den a nosotros es confidencial. Exacto. Que no tengan miedo que vayamos a quizás compartir esa información con otra identidad, como la policía o inmigración. Realmente no. La información... la policía, la policía del condado de Montgomery hace mucho rato que en el condado de Montgomery la policía ha decidido que no va a ejercer ningún tipo de ley migratoria, que eso le corresponde al gobierno federal. Así pero alguien que es nuevo en el país a lo mejor no lo sabe. Exacto. Por eso quería hacer hincapié de que por favor tenga la confianza de que toda información que sea suministrada a nuestras oficinas es confidencial. Eso es muy importante, sí, porque lo miran todo y lo miran, todos están conectados. Y a mí en la oficina, ahí en el centro me han dicho, pero si enseñamos el documento, esto ya prácticamente está diciendo que el niño o la niña es indocumentado. Y le digo, mire, esto es totalmente confidencial. Lo de Laura tiene que no lo puede compartir conmigo de igual manera. Entonces, como dices tú, juntos pero no revueltos. Tiene totalmente confidencial, no tengan miedo. Traigan sus documentos. Lo importante de nuevo es que los niños, las niñas, jóvenes se matriculen en la escuela. Todo menor de edad. Todo sí, yo creo, ¿no? Hasta los 21 años de edad. Imagínese usted que hasta los 21 años de edad están supuestos a estar matriculados en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Algo que ni siquiera yo personalmente sabía, que era hasta los 21 años. Muchas veces tenemos nuestros jóvenes que deciden, dejar el colegio mientras están aún cursando el high school
y deciden abandonar el colegio, y de cierto modo nosotros los padres seguimos siendo responsables de que ese muchacho pues esté asistiendo a clases. Claro. Y la Constitución, ¿no?, lo dice, que tiene el derecho cualquier persona que vive en Estados Unidos del K, que le llaman, hasta el de kindergarten hasta el año 12. Hasta el año 12. Sí. Exactamente. Así que bueno, ya usted sabe, este mensaje en el día de hoy es para aquellas familias que quizás aún no han matriculado a sus hijos en el colegio. Aún está a tiempo. Nadie está juzgando a nadie. Aún está a tiempo. Quizás usted simplemente no sabía. Ahorita sabe, no hay justificación. Le van a asistir, le van a agilizar el proceso y le corresponde que envíe a ese muchacho al colegio. El número telefónico es el 301-230-0686. Esta es la oficina de lo que es matrículas internacionales de las escuelas públicas del condado de Montgomery. Obviamente hemos visto un incremento, como acabas de decir, Laura, pero quizás hay algunos que se nos han escapado, que todavía no están yendo a la escuela, y queremos que vayan a la escuela porque la educación es gratis. Y lo que decían ustedes, la información es confidencial, lo que quiere decir que ni los compañeritos de clase van a saber que el niño es indocumentado. En el colegio me imagino que la administración del plantel tampoco saben que el niño, de qué manera llegó el niño acá al condado de Montgomery. El mensaje simplemente es, hay educación gratis y es la ley. Algo que quieran añadir, porque ya se nos está agotando el tiempo. Wow, ¿no? No, como dije al principio, para mí la educación es lo más importante, abre puertas, así que por favor, no importa la edad del estudiante, si un estudiante tiene 16 años, 17 años y piensa que ya es muy mayor para ir a la escuela, no, importante es que sigan estudiando, por favor vengan e inscríbanse. Sí. Y ni hablar de los cursos de inglés como segunda lengua, las clases de ESOL, que están disponibles en las escuelas públicas. Yo soy el producto de ESOL. Yo llegué a este país ya con los 16 años de edad. Me correspondió incorporarme en el colegio y tuve que tomar las clases de inglés para aprender el inglés. Y gracias a Dios que pudimos hacerlo. Así que los exhorto a ustedes. Quizás está la tentación de que el chico o la chica vaya a trabajar, a laborar y a ganar el salario mínimo, pero no queremos que se queden en lo mínimo, sino que lleguen a lo máximo. Todo está conectado, Lorna. Que piensen en el futuro. 5 años más allá, eso va a resultar más. Y si va a la universidad, pues mucho más dinero y abre más puertas para más. Entonces, no piensen en el ahora, pero piensen en el futuro. Y bueno, si van a la universidad, ya para sellar, queremos recordarles a todos ustedes que el próximo jueves, este jueves, el día 18, a las 7 de la noche, es la gran celebración de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Como saben, es el segundo año que la hacemos. Recaudamos fondos para las becas de los jóvenes latinos. Tenemos 50 jóvenes latinos que van a recibir una beca de $2,000 cada uno. Esos son $100,000 que vamos a estar dando el próximo jueves, precisamente para continuar este esfuerzo de la educación y que nuestra juventud esté preparadísima para apoderarse del futuro que nos tiene deparado esta nación. Así que les exhortamos a ustedes, si no ha comprado los boletos, llámeme 240-277-8072. Si no, visite montgomeryhispanicgala.org. Esta mañana estuvimos acá con Alejandro, regalamos 3 pares de boletos a 3 bonitas familias, así que recuerden llegar vestiditos de gala, con traje y vestidongo largo el día jueves a las 7 de la noche. Samuel me dice que no se viste de pingüino, pero ya veremos. Gracias por esa sintonía. Yo regreso con ustedes el próximo martes. Recordándoles siempre, cualquier información, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov, o si no, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, gracias a Néstor y gracias a Laura. Y ustedes, si tienen jóvenes latinos en su casa que deben estar en el colegio, matricúlelos. Será entonces hasta el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.